Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de quienes conformamos la Escuela de la Función Judicial. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a la segunda jornada de capacitación de diligencias preparatorias. Antes de iniciar, me permito indicar las instrucciones para el desarrollo de este curso. En estos procesos de capacitación es importante ingresar a la sala Zoom con su nombre y apellido. Favor no usar sobrenombres y mantener encendida su cámara durante todo el curso. Esto ayuda a comprobar su asistencia. Su participación la debe registrar únicamente en el enlace compartido en el chat de esta aula. Tipee los datos requeridos correctamente. Para tener una mejor conexión a Internet, sugerimos colocarse en un lugar cerca de su Wi-Fi y evitar el uso de plataformas mientras dura la capacitación. Los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias y estos se habilitarán cuando sean necesarios. La metodología que utilizaremos en el desarrollo de esta capacitación es la siguiente. La ponencia tendrá una duración aproximada de 90 minutos, dejando un espacio para inquietudes por parte de las y los participantes. Quien desee formular preguntas debe activar el icono levantar la mano para habilitar su micrófono. Favor realizar la pregunta de manera concreta y sobre el tema tratado en esta jornada. Oportunamente a quienes hayan registrado su asistencia el 14 y 15 de junio del 2022, por correo electrónico remitiremos el link de acceso para la revisión de material, acceso de evaluación y a quienes aprueben podrán descargar el certificado digital en la plataforma del aula virtual de la Escuela de la Función Judicial. Muchas gracias, doctor, por habernos aceptado esta invitación a ser formador de este curso, Diligencias Preparatorias. Bienvenido, doctor Juan Carlos Álvarez Pacheco. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes con todas las personas que están conectadas. Bueno, continuemos entonces con la capacitación. Hagamos una breve retrospectiva de lo que analizamos ayer rápidamente para enfocarnos en el tema que vamos a concluir el día de hoy. Como habíamos visto, pues bueno, las diligencias preparatorias es un trámite que se encuentra previsto dentro del Código Orgánico General de Procesos y justamente tiene dos finalidades. Ustedes lo analizaron, lo analizamos ayer. Es determinar o completar la legitimación activo-pasiva de las partes para un futuro proceso, o en su defecto puede ser también para anticipar la práctica de una prueba que pudiera perderse. Habíamos dicho que, claro, está dentro de la terminología que está en el numeral 2 que dice anticipar la práctica de una prueba, pero esa aclaración siempre es importante hacerla. No se practica la prueba como tal en una diligencia preparatoria, lo que se hace es diligenciarla, porque la práctica, como lo vimos también ayer, eh, es un proceso o una fase que se encuentra dentro ya de la audiencia como tal, previo a una discusión de admisibilidad de la prueba por unir requisitos de pertinencia, de utilidad o conducencia. Entonces, bueno, es una terminología que ha utilizado el legislador, pero en realidad procesalmente lo que se hace es diligenciar la, la prueba que eventualmente pudiera perderse, ¿no es cierto? Pero no le debemos entender en su sentido. Por eso habíamos dicho que inclusive esto no genera una especie de beneficios para quien realiza una diligencia previa, pues no por el hecho de disponerse que se diligencie, ya significa que la prueba ya fue admitida y se encuentra prácticamente ya evacuada la prueba, no solamente es una diligencia que se realiza y obviamente estará sujeto al proceso de admisibilidad normal que se encuentra dentro del artículo 160 del Código General de Procesos. Habíamos dicho también que la presentación, la diligencia previa siempre será a petición de parte, ¿sí? No podrá darse en ningún caso pues, una diligencia previa de oficio por los principios procesales que habíamos analizado también. Entonces, básicamente, eso sí siendo un poco de retrospectiva de lo que habíamos hablado. También, claro, habíamos indicado, ¿no?, que la diligencia tiene que ser adecuadamente presentada al juez competente, pues existe eh, eh, esta disposición legal que el juez que conoce la causa o la diligencia preparatoria será quien conozca la futura
el futuro proceso, ¿no? Entendiendo el proceso como tal a aquel que inicia a partir de la presentación de la demanda, como también lo habíamos analizado ayer. Entonces, con estos eh, pequeños recorderis que hacemos de lo que trataba ayer, vamos a continuar. Habíamos ya empezado a analizar la presentación y la calificación de la diligencia preparatoria. Sí, recordemos, ¿no? Obviamente, ya habíamos dicho que en general el acto de proposición de la diligencia preparatoria, el requerimiento debe reunir en general los lineamientos del artículo 142 del COGED, que es para la presentación de la demanda, obviamente en lo que sea pertinente, en lo que sea pertinente. Deberá contar con los nombres y apellidos y el domicilio de la persona contra quien se promoverá el proceso. Esto es obviamente indispensable para poder establecer y que esa persona también pueda ejercer eventualmente su derecho a la contradicción, porque como analizaremos el día de hoy, la diligencia preparatoria también es objeto de oposición. Puede de hecho darse una oposición eh, de la persona contra quien se está proponiendo esa diligencia preparatoria, lo cual debe ser resuelto por el juzgador. Entonces, sí es importante que se cuente con todos los datos, la dirección, ¿no es cierto? Además, y como lo veremos el día de hoy, el objeto es necesario establecer con absoluta precisión y claridad cuál es el objeto futuro de la diligencia. Es decir, no basta con establecer si la diligencia preparatoria servirá para determinar o completar la legitimación o para anticipar una prueba. Sí, eso es importante y eso también es parte de, de, del acto de proposición, del requerimiento, de la solicitud, de la petición de diligencia preparatoria. Pero también es necesario que se establezca en dicha petición exactamente o lo más específicamente posible cuál es o de qué forma se va a utilizar esa diligencia preparatoria, en qué clase de proceso. Eso nos va a ayudar mucho, entre ellos, a determinar si el juez en lo posterior será competente para conducir el proceso. Ya hemos puesto un caso, casos que quizás son muy simples, pero que pueden pasar. ¿No es cierto? Podemos pedir una diligencia preparatoria a un juez de familia, sabiendo que el proceso futuro va a tratarse sobre, o debe ser conocido por un juez un juez civil, por ejemplo, o un juez laboral. Entonces sería inoficioso repetirle y además del juez en este caso, pues no perdería la competencia y ese medio probatorio seguramente, si se trata de un medio probatorio, pues no podrá ser producido ya en la audiencia como tal. Por ello es la necesidad de que se establezca también en qué proceso se va a utilizar. Inclusive esto también garantizará el derecho a la defensa de la otra parte para que ésta eventualmente pueda oponerse a la diligencia preparatoria que se está solicitando. Entonces, este es un requisito que también debe cuidar el juzgador al momento de admitir la diligencia preparatoria. Recordemos también que el juez tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, bajo los lineamientos generales del COGEP, de mandar a aclarar o a completar la petición de diligencia preparatoria en los mismos términos, y inclusive bajo la prevención de archivarla si no se completa dentro de los 5 días que establecen las normas generales del COGEP. Sí, igualmente siguiendo las reglas generales que se encuentran contenidas en el COGEP, al momento de calificar la petición, el juzgador tiene la facultad de disponer que se practique la diligencia preparatoria solicitada y también tiene la posibilidad de rechazarla. ¿Sí? Si el juez decide admitir la diligencia preparatoria, la parte afectada por la decisión judicial podrá interponer este recurso de apelación, lo habíamos hablado ayer, respecto del el auto interlocutorio que deja o inadmite la diligencia preparatoria. En ese caso, quien se sienta afectado por la decisión judicial podrá apelar de este auto interlocutorio y elevarlo a conocimiento de la Corte Provincial con un efecto suspensivo, como ustedes lo conocen, que quiere decir que el proceso inmediatamente se remitirá en original al Tribunal de Alzada para que éste conozca el recurso
y eventualmente pues ratifique lo que determinó el juez de primer nivel o en su defecto lo deje sin efecto y disponga, por ejemplo, acepte y disponga que se practique la diligencia preparatoria, ¿no? Entonces eso ya dependerá obviamente de lo que decidan las salas competentes, asimismo en este caso, pues obviamente si presentamos ante un juez civil, obviamente la sala de lo civil y mercantil será la competente para conocer, y así si es un juez de familia, pues será la sala de familia la que conozca el recurso de alzada, ¿no? En el caso de que el juzgador acepte la diligencia preparatoria y disponga su práctica, pues lo normal, siguiendo, reitero, los lineamientos generales eh, del proceso, pues dispondrá la citación en contra o a la persona que tiene que cumplir o que tiene que presentarse en la diligencia, en la diligencia previa, y señalará el día y la hora en que se cumplirá esta diligencia. ¿Sí? Si es una inspección judicial, señalará el día y la hora. Si es si debe rendir una declaración, igualmente determinará el lugar y la hora, la hora y el lugar donde se realizará la diligencia, pues en este caso se realizará dentro del mismo complejo judicial en el que pertenezca el juzgador. Entonces siempre deberá cuidarse que se establezca estos particulares para que las partes procesales puedan concurrir. ¿No es cierto? Habíamos visto también un caso supuesto en el cual, encontrándose citada una persona ya legalmente citada con la petición de diligencia previa, esta no comparezca al proceso, es decir, no señale domicilio judicial y tampoco se presente a la diligencia. En ese caso, como lo habíamos analizado, pues ya dependerá un poco de la estrategia que tenga planificada la defensa técnica de quien solicita la diligencia preparatoria, eh, para establecer si realmente se requiere cumplir esa diligencia, pues podrá eventualmente solicitarle al juez que se señale un nuevo día y una nueva hora para la diligencia. Y como habíamos analizado, esto no está previsto dentro del Código Orgánico General de Procesos como tal, dentro de el título de las diligencias preparatorias, pero pues si nos enfocamos un poco en lo que determina el artículo 65 y 67 del COGEP, lo que correspondería es que este segundo llamamiento que se dé para que rinda, por ejemplo, una declaración de parte, sí, o para que exhiba algún documento o para que reconozca algún documento, sí, podrá hacérselo, o sea, deberá hacérselo ya bajo la figura de la notificación, es decir, a través de una sola boleta que será notificada por el funcionario correspondiente, de acuerdo pues al domicilio de la persona que es requerida. Esto es un criterio que todavía no lo tenemos, o no es un criterio unificado respecto de esto, pero me parece a mí que si seguimos los lineamientos normales del proceso, pues el artículo, deberíamos seguir lo que determina el artículo 65 y el artículo 67 del Código Orgánico General de Procesos y notificarle a la persona que debe concurrir para que con el nuevo día y hora de la diligencia preparatoria. Sí, el momento en que la diligencia es admitida por parte del juez, sí, y el requerido está legalmente citado, este podrá presentar su oposición a la diligencia preparatoria o en su defecto tiene otra opción, solicitar su ampliación o modificación. Esto se encuentra determinado dentro del artículo 121 del Código Orgánico General de Procesos. Sin embargo, pues claro, las normas son muy escuetas en este punto y no determina hasta qué momento debe presentar esa oposición, ¿no es cierto? Porque dice desde el momento de la citación y considero yo que debería presentarse esa oposición hasta antes de la fecha señalada para la práctica de la diligencia, ¿sí? ¿Y por qué debería hacerse así? Porque el juez debe responder y debe resolver esta petición de oposición o de ampliación o modificación de la diligencia preparatoria. Entonces, si no se presenta esa oposición hasta antes de la fecha en que debe cumplirse, pues ya no cabría, considero yo, ya precluiría el tiempo que tiene esa persona para presentar su oposición o ampliación o modificación. La norma también en este sentido se queda corta y no determina, ¿no?
porque si revisamos el inciso tercero del artículo 121, dice la persona contra quien se promueve la diligencia preparatoria podrá, en el momento mismo de la citación, oponerse a la misma o solicitar su modificación o ampliación, pero no dice hasta qué momento, dice desde el momento mismo de la citación, ¿no es cierto? Y el juzgador resolverá lo correspondiente, por lo tanto, esto ya es un criterio personal, eh, sí se podría pedir, pero solamente hasta antes de la fecha en que se realice la diligencia. Si se la pide después, pues ya esto consideraría ya que no cabría. ¿Por qué? Porque el proceso o la diligencia debe llegar de alguna forma ya saneada al momento en que deba practicarse. Es decir, el juez ya debe responderle a las partes procesales respecto de la modificación o de la oposición a la diligencia preparatoria. Sí, reitero, este es un criterio personal que se basa más bien en lo cotidiano de lo que o de lo que manejamos los juzgadores, ¿no? Porque la norma no nos establece exactamente hasta el momento. Algunos podrán decir que podrá presentar su oposición hasta el momento mismo de la diligencia o en la diligencia mismo, pero eh, por el contexto de la norma, yo considero que lo prudente y lo pertinente es que se la haga hasta antes de la fecha, ¿no? Justamente por el contexto de la norma y por las motivaciones que le digo, por la razón de resolver la petición de oposición. Ahora veamos algunos casos en los cuales se analiza el tema de la oposición respecto a la diligencia preparatoria, cuando hay oposición y cuando se debe considerar que hay modificación o ampliación de la diligencia preparatoria. Son dos cuestiones que se manejan de distinta forma. El efecto finalmente va a ser el mismo, pero el efecto respecto de la resolución me refiero, pero son dos situaciones totalmente distintas, ¿cierto? Entonces, la oposición respecto a la práctica, sí, puede darse básicamente por dos motivos, ¿no? El primero, por considerar que no se cumplen los presupuestos del artículo 120. Es decir, yo, una vez que soy citado con la diligencia preparatoria, eh, comparezco al proceso y le digo un ratito, señor juez, la diligencia no ha sido debidamente admitida, pues dentro de la pretensión de quien requiere la diligencia preparatoria, no es claro cuál es el fin de la misma. Es decir, no determina, si no se determina si quiere completar la legitimación activa o pasiva o quiere anticipar una prueba urgente que pudiera perderse. ¿Sí? Entonces, podríamos decirle eventualmente que al juez que no cumple los requisitos, entonces de ello tiene que resolver el juzgador y sin perjuicio de que ya haya admitido, pues deberá pronunciarse también al respecto y disponer si se continúa o no con la diligencia preparatoria. También podrá hacerlo, como los habíamos dicho, en el eventual caso de que no esté claro cuál será el futuro proceso que se quiere o en el que se quiere utilizar la diligencia preparatoria. Eso también podría ser una causa de oposición. Yo no tengo absolutamente claro cuál es o en qué se va a utilizar esa diligencia, cuál es el futuro proceso en el que se va a utilizar. También puede haber otras causas por las cuales se pongan las partes o la parte requerida. Sí, y estas son por cuestiones propias a la diligencia que se solicita. Por ejemplo, si yo digo que no tengo libre acceso a un bien, ¿no es cierto? Y por lo tanto solicito la inspección judicial. Sí, entonces yo me puedo poner y decir, no, esto no es verdad, no es del todo así. Esta persona tiene libre acceso y por lo tanto no necesita de la diligencia preparatoria para poder cumplir con el fin de la prueba, ¿no es cierto? Entonces esto lo valorará el juzgador y determinará si es pertinente. También puede haber otras causas, como por ejemplo que la persona cuyo testimonio se pide sí se encuentra en la posibilidad de dar su declaración, no ahora, no anticipadamente, sino en el momento oportuno de la audiencia, es decir, que lo que se estaría pretendiendo eventualmente es desnaturalizar esta vigencia preparatoria tratando de anticipar una prueba. Esta a veces suele ser muy común porque, bueno, es una estrategia, llamémoslo así, de los defensores técnicos y dice, bueno, le llamo a rendir una declaración de parte, le hago tener miedo y arreglamos el problema. ¿No es cierto? Entonces, tal vez a veces suele o mal utilizarse la diligencia preparatoria o con ese objetivo, o tratando tal vez de ver si se puede de alguna forma solventar
el inconveniente anticipadamente, pero la parte puede decir, no, yo no estoy enfermo, yo no voy a salir de viaje, no estoy en peligro de muerte y por lo tanto cuando a mí me llamen a declarar en el juicio yo voy a ir tranquilamente. Entonces eso deberá resolverlo el juez. O también puede darse el contrario, ¿no es cierto? Puede yo estar pidiendo, por ejemplo, que una persona rinda su declaración de parte o se acerque a rendir o dar un testimonio. Sin embargo, de ello me encuentro con los impedimentos que se encuentran establecidos en el artículo 189, es decir, no es idóneo para dar un testimonio. Por ejemplo, si analizamos el artículo 189, voy a poner en el mismo, eh, indica que una persona no puede ser testigo, los absolutamente incapaces, los que padezcan de una enfermedad mental que les prive de su capacidad de percibir o comunicar objetivamente la realidad, y las que al momento de ocurridos los hechos sobre los cuales deban declarar se encontraban en estado de embriaguez o efectos de sustancias estupefacientes, ¿no es cierto? Entonces yo podría decirle también al juzgador, mire, esta persona o la persona que se pide que comparezca a rendir testimonio se encuentra dentro de las inhabilidades establecidas en el artículo 189, por lo tanto la diligencia preparatoria solicitada no es pertinente. ¿No es cierto? Entonces, básicamente sobre bajo estos dos puntos se podría presentar una oposición. De la resolución de de la resolución de esta oposición, la parte que se sienta afectada por la resolución de este juzgado, sea porque dispone que se practique la diligencia preparatoria o por su defecto, porque acepta la oposición y dispone que ya no se practique la diligencia preparatoria, podrá presentar también un recurso de apelación. Sin embargo, este recurso de apelación, conforme lo determina la misma norma, lo aceptará con efecto diferido. Esto implicaría que se resuelva una vez que se cumpla con la diligencia, cuando concluya el proceso principal. Esto nos genera un poco de problemas, me parece un poco extremo, pero bueno, es lo que ha determinado la norma y eso es también lo que ha determinado la Corte Nacional de Justicia en una resolución que ya la tenemos más adelante y lo vamos a analizar así rápidamente al respecto del efecto diferido en cuanto a las diligencias preparatorias. La segunda opción que tiene el requerido de una diligencia preparatoria es justamente solicitar la modificación o la ampliación de la diligencia preparatoria. Sí, al hablar de modificación debemos entenderla como, por ejemplo, el cambio de la diligencia que están solicitando, ¿sí? O el cambio de la persona que debe cumplirla. Por ejemplo, si se pide la exhibición del documento y se verifica que quien tiene ese documento no es la persona que sea señalado dentro del acto de proposición. Es decir, yo pido, por ejemplo, que el doctor Alfaro exhiba un documento y el doctor Alfaro me dice, no, un ratito, yo no tengo ese documento, lo tiene otra persona. Entonces, habría inclusive ahí que se cambie o se amplíe la diligencia preparatoria para que sea la persona que efectivamente tenga el documento la que pueda la que deba presentar. Y también puedo ampliarle en qué sentido, en el sentido de que esa diligencia que me están solicitando que evacúe yo, por ejemplo, me va a servir a mí también y por lo tanto yo también pido que dentro de esa se reciba también mi testimonio también, o puedo pedir que la persona que está requiriendo mi testimonio también brinda testimonio dentro de la diligencia preparatoria. Por eso dice que se amplíe la diligencia preparatoria. Sí, son casos un poco extremos, un poco raros, no he tenido yo esas, estas situaciones, sin embargo de ello en la práctica eventualmente podrían darse, ¿no? Podrían darse y por ello es que la norma de alguna forma ha previsto. Siempre el problema, como lo habíamos planteado inicialmente de la diligencia preparatoria, es que siendo una institución tan importante que sirve para algo tan importante como es determinar una legitimación o practicar una prueba, esté reducida en pocos artículos. Entonces sí existen cuestiones que deben ser aclaradas a veces quedan a la libre disposición o criterio del juez y a veces eso es lo que complica la situación. A lo mejor dentro de alguna reforma que se da al Código Orgánico General de Procesos debería revisarse ciertas situaciones y prever eh, estos casos para que no exista duda y más bien exista ese principio, se cumpla con ese principio de seguridad jurídica que es lo que todos anhelamos, ¿no?
Asimismo, perdón, con respecto de la segunda opción, es decir, que el juez acepte la modificación o la ampliación de la diligencia preparatoria, o en su defecto, ¿no es cierto?, niegue esa modificación o esa ampliación de la diligencia preparatoria, también puede presentarse el recurso de apelación, ¿sí? Eh, Se presentará igualmente con un efecto diferido conforme eh, lo establece el inciso tercero del artículo 121 del Código Orgánico General de Procesos. Sí, aquí se nos va presentando o se nos presenta también o se nos ha presentado un pequeño problema, el cual de alguna forma ha sido resuelto por la Corte Nacional de Justicia a través de sus resoluciones con fuerza de ley y que de alguna forma aclara este particular, ¿no? Porque sí se hacía falta que se tenga claro. La resolución 15 del año 2017, la cual está en la diapositiva que ustedes están visualizando en este momento, determina lo siguiente. En tal perspectiva, dice, la interposición del recurso de apelación con efecto diferido no impide la continuación del proceso. Es decir, que en teoría el hecho de que yo disponga que por ejemplo, no se modifique, perdón, la diligencia preparatoria, sí, esta deberá continuar. En el caso de que me pidan que o se opongan a esta diligencia y yo no admita la oposición, la diligencia deberá continuar y deberá ejecutarse y quedará suspendida su recurso de apelación. ¿Hasta cuándo? Un ratito. Se les recuerda a las y los participantes que en la chat de esta sala se está compartiendo el enlace para registro de asistencia. No se olviden tipear correctamente sus correos electrónicos, que es medio al cual nosotros podemos comunicarnos con ustedes. Les pido mil disculpas por la interrupción. Entonces, bueno, volviendo a la resolución 15 del año 2017, ya el efecto diferido, ¿no es cierto? El efecto diferido lo que hace es que el proceso continúe. Supongamos, ¿no es cierto?, que la persona contra quien yo pido la diligencia preparatoria se oponga a la misma y el juez resuelve y dice, no, la diligencia está bien planteada, es pertinente y por lo tanto ejecutes. Entonces, esa persona podrá presentar el recurso de apelación, lo hará con efecto diferido, es decir, que la diligencia necesariamente va a cumplirse. ¿Sí? ¿Qué más nos dice la Corte Nacional? ¿No es cierto? Dice, las diligencias preparatorias son parte del proceso principal, como ya lo habíamos analizado ayer, por lo que, considerando que el recurso de apelación con efecto diferido debe ser conocido por el superior cuando recaiga la decisión final en el proceso, hemos de concluir que el recurso de apelación en materia de diligencias preparatorias será conocido por el Tribunal de la Sala Especializada de la Corte Provincial cuando haya recaído una decisión que ponga fin al proceso principal. ¿No es cierto? Entonces, necesariamente deberá esperar quien se haya opuesto, por ejemplo, y haya sido negada su oposición, deberá esperar a que se realice eventualmente el proceso, se inicie el proceso como tal y exista una resolución final del juez, sea por sentencia, sea por un auto que declare el archivo del proceso. Entonces, solamente en ese momento podrá darse trámite al recurso de apelación con efecto diferido. Pero esto, reitero, solamente en el caso de que se haya presentado una oposición o un pedido de modificación y este no haya sido aceptado por parte del juzgador, entonces en ese caso se atenderá con efecto diferido. En el primer caso, en el caso de que el juez inadmita el recurso inadmita la diligencia preparatoria en su primera providencia, ahí sí es con efecto suspensivo y sube inmediatamente, al tribunal. ¿Sí? Bueno, y dentro de las preguntas, o de la fase de preguntas, pues bueno, si hay alguna duda al respecto, pues, la solventaremos, ¿no? Entramos a analizar ya en sí ya cuáles son las diligencias preparatorias. Habíamos un poco hablado ayer, ¿no es cierto? La norma establecida dentro del artículo 122 tiene determinados básicamente siete casos de diligencias preparatorias. Sin embargo, de ello, del contexto de la norma, debemos entender que estas no son las únicas. No es que solamente podemos pedir estos 7 casos, sino podemos pedir
cualquiera de la misma naturaleza, como dice el artículo 122, dice diligencias preparatorias. Y nos dice que además de otras de la misma naturaleza, dice, además de otras de la misma naturaleza, podrá solicitarse como diligencias preparatorias las que están dentro de los numerales del 1 al 7 del artículo 122. Por lo tanto, no es, no es restrictiva la norma solamente con respecto a los 7 casos que se encuentran establecidos, sino que básicamente deberá acoplarse a la naturaleza de estas que se encuentran dentro de estos numerales, ¿no es cierto? Entonces, eso para tenerlo un poco claro. Sí, iniciaremos entonces con las exhibiciones, ¿no? Con las exhibiciones que se encuentran contenidas dentro del numeral 1 y numeral 2 del artículo 122. Sí, recordemos que la exhibición como tal también es considerado un medio probatorio, ¿no es cierto? Es un medio de prueba. El artículo 142 y el artículo 152, al momento de establecer los requisitos de la demanda y de la contestación a la demanda, reconocen a la exhibición como un medio probatorio. Solamente para ilustrar este tema, voy a permitirme leer el artículo 142 en su numeral 7, en los requisitos de la demanda o en el contenido de la demanda. Dice, eh, la demanda se presentará por escrito y contendrá, numeral 7, los anuncios de los medios de prueba con los que ofrece acreditar los hechos. Se acompañará la nómina de testigos con la indicación de los hechos sobre los cuales declararán y las especificaciones de los objetos que versarán las diligencias, tales como inspección judicial, exhibición, los informes de peritos, entre otros. Es decir, reconoce el artículo 142 que la exhibición es un medio de prueba. Dentro del capítulo en el que está la prueba como tal desarrollada, está la prueba documental, está la prueba testimonial, está la prueba pericial, pero no hay como tal una referencia a la exhibición. Sin embargo, debemos entender que es un medio probatorio porque las mismas normas lo vienen estableciendo, ¿no es cierto? ¿Qué exige la exhibición de documentos, ¿no es cierto? En el caso del artículo 122, voy a poner una norma, 122 y 122 numeral 1 y 122 numeral 2, establecen tal vez ejemplos propios de ciertas exhibiciones, ¿no? Dice, por ejemplo, la exhibición de la cosa mueble que se pretende reivindicar. ¿Sí? ¿Para qué nos serviría? Ustedes dirán eventualmente esta situación, si eso podría ser objeto o debe ser objeto y debe ser tratado en la audiencia, por qué debe, en la audiencia y debe ser anunciado como prueba, y por qué debe practicarse o podría eventualmente practicarse como una diligencia preparatoria. Un poco analizando el contexto de la norma y de lo específico que dice la exhibición de la cosa mueble que se pretende reivindicar, lo que se busca a través de esta diligencia preparatoria, por ejemplo, es que quien pretenda que se le devuelva un bien mueble de su propiedad, pero no tiene la certeza de que esa persona la tiene, pues podrá pedir que se le exhiba ese documento. Por ejemplo, podrá pedirme a mí, Juan Carlos Álvarez, que exhiba el vehículo de placas tal. Entonces, pero yo no tengo la plena certeza, en realidad la persona que pide, perdón, la diligencia preparatoria no tiene la plena certeza de que yo tenga ese vehículo en mi poder. Entonces, por ello es que me pide que exhiba el documento antes de presentar la demanda, de tal forma que no presente la demanda indebidamente o la dirige contra una persona que no tiene el vehículo, ¿cierto? Entonces, yo pienso que por ahí es que se ha previsto esta posibilidad, ¿no es cierto? Es para tratar de determinar si efectivamente, y además hablas exclusivamente de cosas muebles, ¿no? De cosas muebles, no de cualquier cosa o de cualquier tipo de cosas, sino solamente de cosas muebles. Otra cuestión que tal vez es un poco rara, digámoslo así, sí, es la exhibición, porque la norma lo dice, la exhibición de la cosa que es materia del secuestro o del embargo, ¿no es cierto? Bueno, está prevista dentro de la norma y es una posibilidad que tiene, pues, quien es el acreedor el acreedor de una obligación para que quien tenga el bien que eventualmente podría ser materia del secuestro o de un embargo, pues lo presente.
sí, lo presente en ese momento y tenga la certeza de que el bien existe, y que va a ser susceptible de la medida cautelar o de la premio real. Otra posibilidad que se advierte de la exhibición es justamente la exhibición del testamento de quien se considere eventualmente heredero o legatario. ¿No es cierto? Considero yo que la posibilidad aquí es justamente para que quien se considere eventualmente heredero o legatario conozca el contenido del testamento, conozca efectivamente si va a tener la calidad de heredero o legatario y de esa forma pueda prever cualquier derecho u obligación que se genere a partir de que el testamento, por ejemplo, se abra y ya surta plenos efectos, ¿no es cierto? A veces ustedes saben que existen testamentos que son cerrados y que se guardan hasta la muerte de una persona, ¿no es cierto? Y a partir de ese momento surte efectos legales. Sin embargo, de ello, eh, a veces existe una demora, por ejemplo, en la apertura del testamento y eventualmente una persona, pues, podría anticipadamente tratar de conocer el contenido del testamento para ver si efectivamente es heredero o legatario y de esa forma ejercer, por ejemplo, eh, algún tipo de derecho sobre los bienes que va a heredar o inclusive pues eventualmente aceptar una herencia con beneficio de inventario o tantas instituciones que hay respecto de la sucesión por causa de muerte, ¿no? Ahora, como les había dicho, dentro de los medios de prueba que se encuentran contenidos en el Código Orgánico General de Procesos, que en su orden están primero prueba documental, prueba testimonial, prueba pericial. Sí, no existe como tal la forma en que se practicará la exhibición de los documentos, ¿no es cierto? Sin embargo, el COGEP, dentro del artículo 159, de alguna forma nos da una luz de cómo debe practicarse esta exhibición y cuándo es procedente, sobre todo, esta exhibición. Es así que el artículo 159, en su inciso tercero, determina que todo documento de información que no está en poder de las partes y que para ser obtenida requiera del auxilio jurisdiccional, facultará para solicitar al lado del juzgador que ordene a la otra parte o a terceros que entreguen o faciliten de acuerdo con las normas de este código. Es decir, que exhiban la documentación. Entonces, más o menos en ese sentido, o desde ese sentido debemos entender la exhibición, ¿no es cierto? Desde aquel que nos da el artículo 159, desde la posibilidad que yo debo justificar dentro de la fundamentación de la diligencia preparatoria y yo no tengo acceso a ese documento, que ese documento, por ejemplo, está en poder de una tercera persona y que por lo tanto requiero que esta persona a través del órgano jurisdiccional lo presente, lo exhiba, ¿sí? Y pueda eventualmente ser tenido como prueba en el futuro proceso. Entonces, yo entiendo que por ahí va un poco cómo debe entenderse este tema de la exhibición de documentos. Otra clase de diligencias que se encuentran previstas como diligencias preparatorias desde el reconocimiento de un documento privado. ¿Sí? ¿Qué es el reconocimiento de un documento privado? Eso se encuentra dentro del Código Orgánico General de Procesos en cuanto a la práctica de la prueba documental, ¿no es cierto? Y la norma determina que la parte que presente un instrumento privado en original podrá pedir el reconocimiento de firma y rúbrica a la autora o autor o a la representante legal de la persona jurídica a quien se le atribuye su autoría. Sí, entonces el reconocimiento del documento privado que se encuentra establecido dentro del numeral 3 del artículo 122 debe practicárselo de esta forma, ¿cierto? Pedirle a la persona, sí, que supuestamente suscribió este documento que lo reconozca, que lo reconozca. Y el requisito, pues, básicamente es que en el día y hora fijados para la audiencia se reciba la declaración de esta persona. ¿Sí? Esta declaración está sometida a una solemnidad que es el juramento. Esto está dentro de los medios de prueba, sin embargo, se practicará igual si se pide como diligencia preparatoria. Es decir, una diligencia preparatoria de exhibición de documento privado, lo primero que deberá hacer el juzgador es tomarle juramento a la persona que se le pide que reconozca, perdón, el documento.
que reconozca el documento, se le pedirá que rinda su juramento y simplemente bastará, dice la norma, que el compareciente declare si es suya o no es suya la firma que se le o se le exhibe, ¿no? Que se le muestra. Entonces, con ese es suficiente y ahí terminará la diligencia preparatoria, únicamente con el reconocimiento si es el documento, si es la firma o no de esa persona. Reitero, siempre siguiendo la solemnidad que es el juramento previo antes de que declare esa persona. Veamos un poco entonces el tema también de las inspecciones preparatorias. Sí, las inspecciones preparatorias tienen su propio trámite que se encuentra, o sea, la inspección judicial como tal tiene su propio trámite que igual está contenido en el artículo 228 al 232 del Código Orgánico General de Procesos. Y estas normas contenidas en el artículo 228 y siguientes del COGEP son plenamente aplicables para las inspecciones preparatorias. Es decir, que el juzgador debe seguir o debe guiar o debe practicar o debe diligenciar esta diligencia preparatoria, pero bajo los parámetros de estas normas. Es decir, que primero pues debe estar justificada la necesidad y la urgencia. Es decir, justificarse, como dice la norma, que la cosa pueda alterarse o perderse. Entendiéndose entonces que dentro de la petición inicial de diligencia preparatoria, de inspección judicial, pues debe justificar, ¿no es cierto?, la urgencia de practicar esa inspección preparatoria y bajo la justificar, no solamente alegar, sino además justificar, ¿no es cierto?, que la cosa que va a ser materia de inspección puede alterarse o puede perderse. Eso es necesariamente obligatorio y eso tomará el juez en cuenta al momento en que admite o inadmite la diligencia preparatoria, ¿sí? La necesidad y la justificación de que la cosa pueda perderse o alterarse. ¿Sí? Otra de las reglas principales que tomará en cuenta es que la diligencia preparatoria o la inspección judicial como tal no es un acto obligatorio para el juez. Es decir, que no siempre que se le pida el juez, por más que al juez se pida o se anuncie como medio probatorio, no siempre el juez está en la obligación de aceptar esa inspección judicial, porque esta es una facultad o es una potestad del juez aceptarla o no. Y es por ello que dice la norma que el juzgador cuando lo considere conveniente o cuando lo considere necesario para la verificación o esclarecimiento de un hecho, materia del proceso, podrá de oficio o a petición de parte examinar directamente los lugares, las cosas y los documentos. Es decir, que yo puedo presentar mi acción, mi trámite de diligencia preparatoria, decirle al juez que yo necesito completar la legitimación o que necesito anticipar una práctica de una prueba urgente. Sin embargo, bajo el contexto de esta norma, sí, el juez eventualmente podría decirle, no es conveniente y no es necesario y por lo tanto no le admito esta diligencia preparatoria. Sí, porque esta es facultativa, esta es una característica especial de la inspección judicial. Otro requisito importante que se encuentra contenido en las normas generales de la inspección judicial es que debe precisarse de manera clara los motivos por los cuales es necesario que el juzgador examine directamente los lugares, cosas, documentos, objetos de la inspección. ¿Sí? Tenemos que ser, y a veces nos va a costar un poco porque deberíamos o pensaríamos que tal vez la diligencia preparatoria o la petición es muy sencilla, la petición de diligencia preparatoria, sin embargo tiene su complejidad y debe estar debidamente motivada para que el juez acepte. Justamente bajo la premisa de estas normas, ¿no es cierto? Precisar los motivos por los cuales es necesario que el juzgador examine directamente los lugares, las cosas o los documentos. Sí, y además es necesario justificar cuál es o qué es lo que se pretende probar con la inspección o con el requerimiento, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ser, en este caso, si pedimos una diligencia preparatoria de inspección,
pues debemos ser lo más claros posibles y motivar adecuadamente para que no exista o para que el juzgador tenga la suficiente convicción de que esta diligencia tiene que necesariamente practicarse, porque reitero, esta es facultativa del juez. Sí, entonces eventualmente el juez podría, a pesar de que se cumpla, digamos, con los presupuestos del artículo 120, pero eventualmente también podría negarla, ¿no? Y volvemos a este mismo aspecto también, ¿no? Que también es facultad del juez y solamente en casos excepcionales, dice la norma, ¿sí? Cuando la percepción sensorial del o el juzgador sobre los lugares, cosas, documentos examinados no sea suficiente para obtener una conclusión precisa de la diligencia, el juzgador podrá designar a un perito, a una o a un perito acreditado por el Consejo de la Judicatura. ¿Sí? Es decir, que si pedimos la diligencia preparatoria, inspección judicial, y además pedimos el acompañamiento de un perito, esto es facultativo del juez, es decir, el juez podrá pedir o podrá aceptar la diligencia de inspección judicial, pero podrá eventualmente decir así, pero no necesito un perito para esto. Simplemente con mi percepción sensorial puedo determinar y establecer, y por lo tanto acepto la inspección judicial, pero no la acepto con perito. O eventualmente simplemente me piden la inspección judicial y no me piden que la practique con perito, pero el juzgador, conociendo sus habilidades y obviamente también sus limitaciones en ciertos aspectos técnicos, dirá, no, pues, pero para esta inspección judicial yo necesito de un perito, entonces, por lo tanto, pido que se realice y nombro directamente un perito para que nos acompañe en la diligencia de inspección judicial, o inclusive llegando a la diligencia de inspección judicial y viendo la realidad de cómo está el bien que es materia de la inspección, puedo decir sí, aparte de la inspección y de la percepción que me llevo de los hechos, necesito algún criterio técnico y por lo tanto nombro un perito también para que sea parte de este proceso. Sí, entonces esas particularidades también hay que tomarlas en cuenta dentro de la inspección judicial, ¿no es cierto? Dentro de la inspección preparatoria. Revisemos también entonces ahora un poco el tema de declaraciones urgentes, nos determina el artículo 122, ¿no es cierto? La recepción de declaraciones testimoniales, en especial las urgentes, de las personas que por su avanzada edad o enfermedad eh, se tema fundamentalmente que puedan fallecer o de quienes estén próximos a ausentarse del país en forma permanente o por un largo periodo. ¿Sí? Entonces, aquí también requiere una adecuada fundamentación, una adecuada motivación para que se determine la necesidad de que la práctica de este testimonio se lo realice, ¿no es cierto? Entonces, primero, o debemos señalar dentro del acto de proposición, en este caso dentro de la petición de diligencia preparatoria de declaración urgente, decir por qué es la urgencia, por qué es necesario que esta persona rinda de manera urgente esta declaración. Podríamos justificar, decir y justificar, ¿no? No solamente hay que alegarlo, sino también hay que justificarlo, que esta persona tiene una avanzada edad eh, y de acuerdo a su situación médica, pues está en grave peligro de fallecer, ¿no es cierto? Entonces, eso debemos también probarlo dentro del acto de proposición y establecerlo para que el juez diga sí, sí, efectivamente, sí se hace necesario, porque caso contrario, el juez también podría decir sí, usted me está pidiendo una declaración urgente, pero no me está diciendo cuál es la urgencia. Es que esta persona, ¿cómo usted presume que esta persona puede fallecer? Solamente me lo está diciendo, pero no me lo está probando. Asimismo, le puede decir al juez, sí, pero usted me dice que va a ausentarse del país de manera permanente o por un lapso de periodo muy largo, pero ¿y cómo, perdóneme la expresión, cómo sé que es verdad lo que usted me está diciendo? ¿No es cierto? Entonces yo tendré que justificar que esa persona está próxima a ausentarse definitivamente o por un largo periodo para que el juez me dé paso a la diligencia previa de declaración urgente. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Aquí
en algunos casos podrá generarse alguna especie de conflicto con otras normas, porque dirán que en este caso, inclusive justificándose que la persona puede fallecer o que la persona va a permanecer fuera del país, inclusive aún así no es necesario la diligencia preparatoria o la declaración urgente. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque si nos remitimos a lo que determina el artículo 181 del Código Orgánico General de Procesos, eh, al respecto de la práctica de la prueba testimonial, dice que el juzgador podrá recibir como prueba anticipada en audiencia especial los testimonios de las personas gravemente enfermas, de las personas físicamente imposibilitadas, de quienes vayan a salir del país y de todas aquellas que demuestren que no pueden comparecer a la audiencia de juicio o a la audiencia única. Es decir, que de acuerdo a esta norma, si yo ya presenté mi demanda, ¿no es cierto? Y en la demanda solicité el testimonio de Juan Carlos Álvarez, sí, pero solicito que el testimonio de él se reciba de manera anticipada porque está muy enfermo y en peligro de muerte. Ustedes me dirán entonces para qué está la diligencia preparatoria y ustedes podrán oponerse y decir, no, no, un ratito, él tenía que, si estaba en peligro de muerte, debía haberlo pedido como una diligencia preparatoria. U otros dirán, al momento de oponerse a una diligencia preparatoria en la que se alega, por ejemplo, el peligro de muerte, decirle, no, no es necesario porque para eso está el artículo 181. Entonces, ahí aparentemente caeríamos en una contradicción. Sin embargo, yo entiendo que lo que establece o lo que estableció el artículo 181 es que eventualmente yo pido la declaración urgente de una persona, pero ya porque ya no tuve la oportunidad o no conocía antes de iniciar el proceso que esa persona estaba gravemente enferma. Entonces, en esa posibilidad intermedia es que se aplique el artículo 181. ¿Sí? Si yo previamente a la presentación de la demanda ya conocía que esa persona está gravemente enferma, debía haber presentado una diligencia preparatoria. Pero si era un hecho que no era conocido que yo no lo conocía y que lo conocía a partir de la demanda, entonces aplico el artículo 181. Asimismo, el artículo 167 del Código Orgánico General de Procesos dice que para la práctica de declaraciones de parte o declaraciones de testigos que se encuentren en el extranjero, se notificará a los funcionarios consulares lugar para que reciban a través de medios telemáticos. Tratándose de otros medios probatorios de no existir funcionario consular, se librará el exhorto o la carta rogatoria a las autoridades judiciales del país para que haga practicar la diligencia. Entonces, también asimismo podemos decir, bueno, usted me está pidiendo una diligencia preparatoria de una persona que está por ausentarse del país, pero un ratito, de acuerdo al 167, usted puede pedirle que esa persona rinda su declaración de parte a través o la rinde en el consulado. Entonces, puedo oponerme yo, ¿no es cierto? O en el sentido contrario, ¿no es cierto? Si yo la pido que se practique de esta forma ya en un proceso, la parte que conoce de esa prueba va a decir no, porque esta persona conocía que estaba en el exterior y por lo tanto debió haber pedido, o estaba por salir al exterior de manera definitiva y por lo tanto debió haberlo pedido como una diligencia preparatoria. Igualmente, ¿no es cierto? Aplicaremos el artículo 167 como aplicamos el artículo 181 cuando existe un hecho que se conoce a partir de la presentación de la demanda. Si yo conozco que esa persona ya salió del país o está próxima a salir, pero a partir de la presentación de la demanda, aplico el artículo 167. Sí, solo en esos casos aplico el 177 como una norma excepcional. Si conocía con anticipación, lo pertinente es que la haya pedido como una diligencia preparatoria. Por lo tanto, no hay contradicción, sino son casos especialísimos que están previstos en la norma para ciertas situaciones especiales. Entonces, quería aclararles ese punto para que no se piense o se caiga en algún tipo de contradicción, ¿no? Las reglas que se aplican para la recepción de una diligencia preparatoria de una declaración urgente son exactamente las mismas que se encuentran contenidas dentro del artículo 174 y siguientes del COGEP para la declaración de parte o la declaración de testigo. Aplicamos exactamente las mismas reglas, las mismas formalidades y solemnidades deberán ser aplicadas y revisadas por el juez al momento en que se recepte de manera anticipada un testimonio urgente. Primero, pues obviamente el declarante deberá contestar las preguntas que se le formulen. Incluso el juzgador puede ordenar que el declarante responda a lo preguntado. Esto
es una regla general. No es como en el derecho penal, básicamente, que decimos, bueno, me acojo al derecho al silencio, ¿no? Y ejerzo ese derecho y por lo tanto yo no contesto, ¿no? En materia no penal, el juez inclusive puede ordenar a esa persona que responda lo preguntado siempre y cuando considere que esa pregunta es legal, es pertinente, no es anti-incriminatoria y ese tipo de situaciones, ¿no? Las partes, asimismo, en la diligencia preparatoria pueden objetar de manera motivada cualquier pregunta que consideren que le acarrea una responsabilidad penal al la o el declarante. Las preguntas capciosas, subjetivas, compuestas, vagas, confusas, impertinentes, todas esas podrán ser objetadas, ¿no es cierto? Entonces se aplican exactamente la misma regla. Asimismo, también es necesario, igual que el reconocimiento del documento, sí, toda prueba testimonial debe estar precedida por parte del juramento que haga el juzgador, sí, el cual prevendrá obviamente de la obligación que debe decir la verdad, de lo que conoce, deberá prevenirle a quien esté rindiendo la declaración cuáles son las consecuencias en el caso de que no diga la verdad, es decir, las consecuencias penales por faltar a la verdad. Y obviamente no es que yo llego a una declaración urgente. Si yo llego a rendir una declaración urgente, siempre deberé estar asistido por un profesional o una profesional del derecho. Sí, porque inclusive habría nulidad. Es decir, yo no puedo ir solo a que se me recepte mi declaración urgente. Siempre deberá estar acompañado de un profesional del derecho. En el caso de que no esté acompañado de un profesional del derecho, se señalará una nueva vía y ahora y se le prevendrá a la persona que debe venir con su defensor para que de esta forma la diligencia sea válida y no sea eventualmente declarada nula, ¿no? Esto en líneas generales respecto de las, de las diligencias que se encuentran contenidas. Estas diligencias preparatorias son tan amplias y podríamos prácticamente solicitar cualquier tipo de diligencia que esté encaminada a cumplir los fines que están establecidos en el artículo 120. ¿Sí? Con que se cumplan esos fines y con que se cumplan ciertos fines específicos que los hemos analizado, como por ejemplo para la inspección judicial o como por ejemplo para la declaración urgente, pues si se cumplen con estos prácticamente no habría, considero yo, un límite para una diligencia preparatoria. Sí, ayer nos había quedado y me quedó flotando una duda también eh, respecto de lo que me preguntaba alguna compañera respecto de la diligencia preprocesal que le había sido negada y que se le había dicho que debe ser conocida por un juez de contravenciones. Me quedé con esa duda flotando yo ahí, bueno, cuál era la situación, pero en el contexto ya actual prácticamente esas diligencias preprocesales ya no constan dentro del ordenamiento legal, ¿no es cierto? Ya no existen, no existen como tal ni en el Código Orgánico General de Procesos, ni que es la norma procesal que está vigente, y por lo tanto no sería, ya no se podría aplicar este tema de las diligencias preprocesales que habían antes y que eran conocidos por los jueces de contravenciones. En este caso, el juez que conoce la diligencia preparatoria es el competente y se seguirá las reglas que hemos analizado. Finalmente, también es importante analizar que existen otras ejemplificaciones que hace el artículo 122 respecto de ciertos diligencias preparatorias. Sin embargo, de ello, pues, eh, respetuoso obviamente de la norma y no podría negarlo porque inclusive está expresado aquí dentro del artículo 122. Sin embargo, de ello considero que son innecesarias, ¿no es cierto? Que son innecesarias para la finalidad de una diligencia preparatoria. Porque, por ejemplo, establece la apertura de cajas o casilleros de seguridad de instituciones del sistema financiero. Considero que para esa situación, por ejemplo, no se hace necesario no se hace necesario que exista una diligencia preparatoria si se trata de algo que no está en peligro de perderse, que no esté en algo en peligro de desaparecer. Entonces,
¿Cuál es la necesidad? Realmente no, inclusive traté de buscar algún ejemplo para, para, para ver la necesidad de practicarlo como una diligencia preparatoria, no la encuentro. Inclusive el nombramiento de un tutor, un curador, tampoco lo considero que sea necesariamente un acto o que sea parte de la diligencia preparatoria, inclusive recapitulando lo que manifestaba ayer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso es un acto propio, eso es un acto propio ya del procedimiento específico, ¿no es cierto? Es decir, que si estamos en un juicio de divorcio, obviamente deberá nombrarse dentro del proceso el curador ad litem para el menor de edad. Entonces, por lo tanto, yo no veo en algunos casos, tal vez en algunos sí sea necesario, pero en algunos casos que se nombre un tutor o curador de manera anticipada. O sea, realmente tal vez ahí eh, más genera confusión que genera certezas ciertos numerales del artículo 4, pero como los hemos analizado, pues son más bien casos o ejemplos, llamémoslo así, que pone la norma, pero que no son expresos, es decir, que no necesariamente tienen que cumplirse. Pueden o no pueden cumplirse, porque recordemos que las diligencias preparatorias son facultativas, es decir, yo puedo o no puedo pedirlas, siempre y cuando las considere que son necesarias, pero no es algo obligatorio. No todo proceso tiene que estar precedido de una diligencia preparatoria. Por eso la norma dice, todo proceso podrá, pero no dice debe, sino dice podrá estar precedido. Es decir, que me faculta hacerlo o no hacerlo. ¿Sí? Para tenerlo un poco al pendiente. Finalmente, uno de los puntos ya para ir concluyendo ya esta parte, sí, es el procedimiento ya como tal de la diligencia preparatoria. Es decir, ya nos encontramos en una fase procesal ya posterior, ¿no es cierto? Ya presenté la petición de diligencia preparatoria, ya me la admitió el juez, la otra parte se opuso o no se opuso, eso ya es indistinto, y el juez ordenó que se practique, ¿no es cierto? Ordenó que se practique y señaló el día y la hora para que, por ejemplo, se recepte mi declaración de parte. ¿No es cierto? Yo comparezco el día de la declaración de parte, lo hago con mi abogado patrocinador, pero la parte que pidió la declaración de parte, sí, la parte que me requirió que yo comparezca ante el juez y rinda la declaración de parte, no viene, no llega a la diligencia. ¿Qué pasa en ese momento procesal? El juez, utilizando las normas generales del Código Orgánico General de Procesos, deberá declarar el abandono de la diligencia preparatoria y, por lo tanto, deberá archivarla sin practicar la diligencia preparatoria. ¿Sí? Porque nos referiremos o nos remitiremos a lo que determina el artículo 87 en su numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos, que establece que cuando quien presentó una solicitud, una demanda o solicitud no compareciere a la audiencia correspondiente, su inasistencia se entenderá como abandono. Es decir, que en este caso, si yo no asisto a la diligencia, pues se entenderá como el abandono de lo mismo. Esto en reglas generales, ¿no es cierto? Como la regla general del artículo 87, ya obviamente existen reglas especiales para cierto tipo de procedimientos, ¿no es cierto? Pero hay que tener cuidado, pues si pedimos una diligencia preparatoria y no llegamos, pues eventualmente nos la podrían declarar en abandono y nos la podrían archivar. Así quiero concluir esta primera parte de la exposición. Doctor Alfaro, no sé si damos la posibilidad entonces de que las partes, perdón, que los participantes realicen algunas preguntas. Claro, se abre la fase de preguntas de esta parte. Quienes deseen plantear inquietudes al formador, no se olviden que pueden activar su icono levantar la mano ubicado en la parte inferior de sus pantallas y realizar las mismas en torno a en torno a esta capacitación que es diligencias preparatorias y al tema tratado en esta tarde. Damos la palabra, se habilita el micrófono a la abogada Pineda Machado. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos los presentes. Prescrita, ¿podría caber como diligencia preparatoria un reconocimiento de documento privado? ¿Podría ser viable esto? Lo digo porque la letra de cambio está mal llenada. El apellido es Campo y en la letra se llenó con la letra S. Entonces, más o menos ese es el caso en mención sobre esta letra de cambio. ¿Cabría entonces una diligencia preparatoria de reconocimiento de documento privado? Gracias.
Claro, inclusive el numeral 3 del artículo 122 dice, establece o ejemplifica dentro de las diligencias el reconocimiento de un documento privado. Es decir, podemos pedirle a esa persona que comparezca y que reconozca el documento, lo hará bajo juramento, como lo habíamos indicado, prevenido de que debe decir la verdad, y simplemente pues lo que reconocerá es la firma y la rúbrica, si le pertenece o no le pertenece, ¿no? Porque esa es la naturaleza de la diligencia de reconocimiento. Sí, es procedente. Muy Perdón, amable, doctor, gracias. listo. Nada, decía que muy amable, doctor, gracias por la aclaración. Listo. Abogado Manuel Lima puede plantear su pregunta. Gracias, buenas tardes y felicitaciones. Una inquietud en el caso de diligencia preparatoria por nombramiento de curador. En el caso hipotético de una empresa que haya sido cancelada y un bien inmueble no haya sido tomado en cuenta dentro de la correspondiente liquidación y cancelación. Por lo tanto, ese bien inmueble continúa a nombre de la empresa cancelada. El dueño, la empresa prácticamente que ya está cancelada, los socios con ese bien está en el limbo. Por lo tanto, ellos desean hacer una transferencia de dominio, pero al no existir ya representante de la empresa por estar cancelada, ¿es factible el nombramiento de un curador, tutor para la empresa? Siendo así, ¿cuál sería el procedimiento? Gracias. Buenas tardes. A ver, aquí nos estamos en una disyuntiva, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la diligencia previa, tiene una finalidad, ¿no es cierto? Tiene una finalidad y es o de determinar la legitimación activa o pasiva o anticipar una prueba, ¿cierto? Bajo esas dos premisas hacemos. ¿Y para qué? Para que en un futuro podamos iniciar un proceso judicial. Sí, entonces, por lo tanto, no, en el caso usted que nos pone, no se cumpliría el presupuesto ni del numeral 1 ni del numeral 2, y además eventualmente tampoco entraríamos en un proceso judicial, si solo lo que se quiere es enajenar el bien, ¿no es cierto? Si necesitáramos, por ejemplo, eventualmente nombrar una persona que represente a la empresa en un futuro proceso judicial, entonces ahí me imagino que sí podríamos utilizar esta figura. Pero para el caso concreto que usted me dice, consideraría que no, porque no estamos frente a los presupuestos del 120, tampoco estamos, o esta diligencia preparatoria es previa a un proceso judicial. Entonces estaríamos desnaturalizando la diligencia y ahí sí ya no cabría, ¿no? No cabría y seguramente pues no se le admitiría tanto. Gracias, muchas gracias. Listo. Abogada Luz Rivera puede plantear su pregunta. Gracias, muy amable. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes con todos los presentes. Tengo una pequeña duda acerca del artículo, de la aplicación del artículo 167. Dice que cuando se conoce que está por salir o se encuentra fuera del país, en el extranjero, al momento de presentar la demanda, esto es que lo puedo realizar a través de una diligencia preparatoria o lo solicito dentro de la demanda al momento de citar. Esa es mi duda con respecto a la aplicación del artículo 167. Sí, eventualmente eso les trataba de explicar, ¿no es cierto? Eventualmente podría generarse una duda, ¿no es cierto? Porque si yo conozco que una persona está próxima a salir, digamos que está próxima a salir el próximo mes o a finales de este mes, ¿no es cierto? Obviamente no voy a llegar, si presento por más que presente ahora la demanda, ¿sí? Eventualmente no voy a llegar a esa fase procesal de la audiencia de juicio o la audiencia única. Entonces, podría en ese caso solicitar una diligencia preparatoria, ¿sí? Pero si eventualmente este hecho no es conocido nunca fue conocido por mí, yo ya presenté la demanda, ¿sí? Y recién en ese momento me entero que ese testigo que yo lo necesito
está en el exterior, entonces ahí aplico el 167. Sí, siempre y cuando yo ya tenga presentado la demanda y se presente este hecho que no fue conocido con anterioridad. Pero si yo ya lo conocía con anterioridad, lo idóneo es que realice la diligencia preparatoria y de esta forma no tenga ningún problema al momento de que se discuta mi prueba, porque la otra parte me puede decir, no, usted sí sabía que se iba a ir del país, usted sí sabía que estaba muy enfermo, esa persona también, por ejemplo, y sin embargo de ello no lo pidió anticipadamente y lo está pidiendo ahora. Entonces, eventualmente por eso es que existe esta posibilidad, pero reitero, lo idóneo es lo siguiente, ¿cierto? Si yo ya conozco con anticipación, antes de presentar la demanda, que esta persona va a salir del país, por ejemplo, entonces mejor pido una diligencia preparatoria antes de que salga del país. Pero si ya presenté la demanda y recién ahí me entero de ese particular, entonces ahí aplico el 167. Gracias, doctor. Muy gentil. Listo. Le agradezco. Abogada Viviana Yancha puede plantear su pregunta. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Mire, me quedó una duda con respecto a la letra de cambio que estaba llena de forma incorrecta la pregunta anterior. Y si se le presenta a través de juicio monitorio y se solicita dentro de la demanda declaración de parte, ¿cabe esa posibilidad para ya no hacer la diligencia preparatoria? Sí, o sea, a ver, lo que pasa es que, claro, o sea, siempre, es lo que siempre reitero, ¿no? Es un poco la estrategia que yo tengo, ¿no es cierto? La pregunta que me decía la primera doctora que me consultó es, ¿yo puedo pedirlo como diligencia preparatoria? Sí, sí puedo pedirlo, pero a lo mejor no es tan urgente y puedo esperar a hacerlo en un proceso monitorio, en un proceso ordinario. Puedo llegar a hacerlo y pedir igual que exhibe el documento, ¿cierto? Entonces ahí vendrá más bien el hecho de que determine cuál es la urgencia de poder hacerlo a través de una diligencia preparatoria, sabiendo que también puedo hacerlo durante la fase probatoria en un proceso ya de conocimiento, por ejemplo. Sí, entonces ahí más bien ya depende un poco de la estrategia. No necesariamente puedo practicarlo, pero la pregunta que me hacía la compañera es, ¿puedo hacerlo como diligencia preparatoria? Sí, sí puedo hacerlo. Sí, no existe, siempre y cuando justifique los presupuestos del artículo 120, sí puedo hacerlo. Que sea práctico, que pueda esperar, bueno, eso ya quedará. Como les decía, a veces este tema de las diligencias preparatorias, mal está decirlo, pero así es, a veces son utilizadas un poco para de alguna forma que las personas se sientan un poco presionadas, porque hay personas que no les gusta estar en procesos judiciales, y si yo le llamo y le digo, vea, reconozca este documento, a lo mejor me gano tiempo y me hago un juicio y me dice, sí, sí, es mío, y sabe qué, vea, vamos afuera y arreglemos y listo, y ya no nos vamos a juicio, ¿no es cierto? Entonces, a veces, inclusive por estrategia, a veces hay personas que lo utilizan así, ¿no? Pero de ahí ya más bien es una cuestión de cómo el abogado lleve su proceso y cómo quiera utilizar la diligencia preparatoria. Pero eventualmente no habría por qué negársela si se cumple con los presupuestos establecidos en las normas pertinentes. Gracias, doctor. Abogado Fernando Altamirano puede plantear su pregunta. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. Doctor, mi pregunta va en el siguiente sentido. ¿Cabe una diligencia preparatoria para poder solicitar a una institución financiera una copia microfilmada de cheques en virtud de que estos cheques se podría iniciar una acción de cobro en lo posterior? A ver, estoy con un poquito de interferencia. ¿Me puede repetir la pregunta, doctor, por favor? Disculpe. Muchas gracias. Le decía si cabe la diligencia preparatoria para solicitar a una institución financiera que certifique copias microfilmadas de cheques de estos instrumentos que posteriormente en una acción posiblemente monitoria sirvan para justificar la existencia de una obligación. Depende. ¿De quién son los cheques? De la persona que cobró esos cheques a través de un endoso. ¿A quién vamos a demandar en lo posterior? Sí, pero los cheques son míos. O sea, usted pide que se saquen los microbins de mis propios cheques. Así, no. Los cheques son de la persona que giró a favor de un tercero que va a ser
demandado. Sí, 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 yo considero, bueno, ahí tendríamos dos posibilidades, ¿no es cierto? Ahí podríamos pedirle, por ejemplo, a la persona titular de los cheques que exhiba esos documentos, que los presente, ¿no es cierto? Y eventualmente ya podría decir, no, ya no los tengo, se me perdieron, se me extraviaron. Entonces, ahí podríamos solicitarle que al banco que presente esa documentación. Eh, entonces, ahí habría esa doble posibilidad, ¿no es cierto? Pero en primera instancia, yo considero que lo pertinente o lo idóneo sería pedirle a la persona que es titular de los cheques que los presente y luego si esta persona dice, no, yo ya no los tengo, pues entonces ver la posibilidad de pedirle al banco que presente o materialice más bien, presente los microfilms, perdón, de esa documentación. Pero yo creo que lo pertinente ahí sería más bien hacerlo de esta forma porque lo que nos pide es la exhibición de documentos y tenemos que pedir la exhibición de documentos a la persona que presumimos que tiene el documento, ¿no es cierto? Entonces, obviamente quien se presume que tiene el documento es el titular del documento en primera instancia. Y si este justifica que no lo tiene, pues podríamos pedir a una tercera persona. ¿Sí? Abogada Cecilia Albán puede plantear su pregunta. Buenas tardes, agradeciendo infinitamente la gentileza de poder participar en estas capacitaciones. Tengo una situación donde es un asunto de menores, una tenencia. Se ha presentado una demanda porque la madre salió fuera del país, la dejó la niña y el padre tuvo que ir a recogerla. La madre regresa de fuera del país y la niña vuelve al hogar. Al momento en que regresa al hogar, la manda sacando a la niña, a la menor, y ahorita se encuentra con el padre. Entonces, yo quisiera saber si es que procedería una diligencia preparatoria, porque la niña ahorita está en las manos del padre, pero sin una orden legal. Entonces, yo tengo el temor de que pudiera la madre denunciarle por secuestro o algo y no reconocer que fue ella quien le dejó en la calle a la menor, tiene 10 años. Miren qué interesante, ¿no? En este caso no existe un proceso judicial, pero eventualmente podría existir un proceso judicial en el cual no necesariamente voy a ser el demandante, sino voy a ser el demandado, ¿no es cierto? Entonces, o sea, en realidad sí se puso ahorita una demanda por tenencia, porque si la mamá no va a poder realmente hacerse cargo de una forma adecuada de la menor, hay que pedir que la niña esté en buen recaudo, hay que precautelar el interés superior de la menor, que en este caso está viviendo con el papá. Y el papá está pagando la pensión alimenticia por el sistema SUPA y todo lo demás. Y si es que la niña va a estar más segura con su padre, lo adecuado es eso, pero mi temor fundamental es que la madre vaya a tratar de protegerse poniendo una situación falsa. Nosotros fuimos a la DINAPEN a pedir que reconozcan que la niña está con el papá y que la madre le mandó sacando, la niña se entrevistó con el policía. Eso fue un poco antes de que nosotros ya habíamos puesto la demanda de tenencia cuando la madre salió fuera del país y ella regresó, aún no está citada, pero yo tengo el temor de que la señora vaya a poner una denuncia de secuestro ante cualquier circunstancia. La DINAPEN no me quiso dar ninguna orden, ninguna cosa que le respalde al señor de que la niña realmente está con él por una situación ajena, que él no está secuestrándole ni cosa por el estilo. Entonces, mi temor es ese y es por eso que pregunto si sería procedente en este caso pedir una situación preparatoria, más que nada para precautelar los intereses de mi cliente, que es el padre. claro, a ver, pero como usted le plantea el caso, nos salimos un poco de la esfera de materia no penal para entrar en materia penal, ¿no es cierto? Porque si el temor es que se inicie es que si yo estuviera del otro lado, si yo fuera abogada de la señora, ¿qué es lo que haría para defenderla? Yo, claro, no admito que le saqué a la niña. Yo no admito que la bote de la casa. No, de acuerdo, pero a lo que yo me refería es lo siguiente, ¿no es cierto? La diligencia preparatoria, como tal, es una diligencia preprocesal, pero en materia no penal. Claro, pero por eso, porque yo estoy poniendo un juicio
de tenencia, que es sumario y civil, por asunto de menor. Entonces, en este caso, eso me serviría de defensa para, en el caso de, porque yo estoy previniendo la situación del padre. Claro, usted podría, o sea, que bueno, finalmente usted ya inició el proceso, ¿no es cierto? Ya está iniciado el proceso, ya no cabría que usted pida una diligencia preparatoria para un proceso que ya está iniciado. Porque ya está iniciada la demanda porque había que iniciarla, pero aún está No, citada la señora. Está de acuerdo, pero ya está iniciado el proceso y por lo tanto ya no cabría la diligencia preprocesal. ¿Podría haberlo hecho antes? Sí podría haberlo hecho antes, ¿cierto? Pero ahí también simplemente así, no se me ocurre, yo no soy, no soy experto en materia de familia, pero se me ocurre que obviamente, pues, para determinar con quién está viviendo la menor, cuál es la situación actual de la menor, inclusive si está en abandono. Por ejemplo, están los equipos técnicos del Consejo de la Judicatura, a través de los psicólogos y los trabajadores sociales, que son los que determinarán y harán su informe, y son esos los informes que se le dirán al juez para determinar la real situación de esa persona. ¿No es cierto? Pero, bueno, eventualmente, si usted no hubiese iniciado ya o presentado la demanda de tenencia, pues eventualmente sí podría haberlo solicitado una inspección, una diligencia preparatoria y pedirla que la menor comparezca, inclusive ni siquiera es que el juez se traslade, sino que la menor comparezca al juzgado y relate lo que ha acontecido y la situación en la que ella se encuentra, ¿no es cierto? Sí podría eventualmente poder practicarse como una diligencia preparatoria. Pero bueno, también a veces... No podría presentar algo en este momento procesal, porque realmente sí me siento preocupada por la situación, los hechos que se han presentado. Bueno, yo considero ahí que ya como está presentada, ya como diligencia preprocesal ya no podría. Ya eventualmente ya estaríamos fuera de tiempo, porque ya si le vamos a utilizar en ese proceso, o decimos que vamos a utilizar en ese proceso, obviamente ya no. Ya hay un juez que previno competencia, entonces ya no podría. Si fuera para otro proceso, sí. Para otro proceso, sí, pero si es para el mismo proceso ya no va a poder utilizarlo. Entonces, eventualmente lo que va a tener es que solicitarle un poco que sean más ágiles en el tema de la citación, por un lado, y solicitarle al juzgador que ya se realicen los informes necesarios de trabajo social para que ya se cuente con la realidad en ese momento de la menor, ¿no es cierto? Cómo está la menor. Muchas gracias, doctor. Le agradezco infinito, muy amable. Listo. Abogado Diego López puede plantear su pregunta. Muchas gracias. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, compañeros. Tengo dos inquietudes. La primera, durante la diligencia preparatoria, si yo he dicho o yo he manifestado o he solicitado al juez de que se cite a una persona que se encuentra en el extranjero, ¿sí? Pero resulta que en el momento en que se va a hacer la solicitud, se determina de que la persona ya se encuentra en el país. ¿Puedo solicitar que se cambie el modo de citación? Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto, simplemente usted indica al juzgador a través de un escrito que la persona demandada ya no está residiendo en el Ecuador, sino que ya conoce su domicilio y que está en tal lugar, y entonces pide que se cambie la forma de citación y que se la realice de manera personal o por voluntad. Correcto. Y bien, gracias. Y la segunda es, para el retiro de una o la suspensión de una pensión alimenticia para una joven o un joven que ya ha cumplido los 18 años y no estudia, bueno, no tiene la forma ya de que siga percibiendo esa pensión, ¿debo de ser toda una diligencia preparatoria o simplemente presento la solicitud ante el juez? No, ahí no es necesario, porque ahí ya estamos hablando de un hecho que está dentro del proceso principal de alimentos, entonces es un incidente al proceso de alimentos. Bueno, ni siquiera un incidente, simplemente es cuestión de justificar con la partida de nacimiento que esa persona ya no es menor de edad, y obviamente se le correrá traslado para que la otra persona, el alimentado, pues presente los justificativos y diga, sí, yo ya cumplí 18 años, pero sin embargo todavía estoy estudiando,
y además donde estoy estudiando no me permite trabajar, entonces, y ahí el juez decidirá si declara extinguido o no el derecho de alimentos, ¿no? Pero no necesito una diligencia preparatoria para eso, simplemente pues presentar un escrito o inclusive, en el peor de los casos, se tomará como un incidente, pero dentro del proceso principal de alimentos. Pero si no, simplemente pues ya es una extinción de alimentos y no requiere un proceso especial o autónomo distinto del que ya se está conociendo. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Abogada Patricia Cajo puede plantear su pregunta. Muchas gracias, buenas tardes. Felicitaciones por el seminario, está muy bueno. Doctor, sí, dos preguntas puntuales. Con respecto a la práctica de las diligencias preparatorias, ¿cabe la opción de solicitar providencias preventivas? Eso en torno al tema de, por ejemplo, si es que sabemos que la persona que vamos a rendir, que vamos a solicitar que rinda declaración, está a punto de salir del país para solicitar arraigo, o en el caso de prescripción adquisitiva de dominio, tal vez solicitar la prohibición de enajenar del bien inmueble, doctor, por favor. A ver, la diligencia preparatoria tiene un fin, pero sin embargo existe otra institución que está casualmente después del título segundo, está en el título tercero, que son las providencias preventivas, ¿no es cierto? Entonces, ahí dentro de esas providencias preventivas se podrá solicitar, por ejemplo, prohibición de enajenar. El arraigo es más difícil porque existen resoluciones de la Corte Constitucional que dice que esa medida cautelar eventualmente afecta a un derecho constitucional, entonces no siempre se concede, sino básicamente cuando se trata de temas de alimentos, de derechos de menores por su interés superior, pero normalmente en un proceso civil, por ejemplo, en un proceso ejecutivo, no es muy común que se dé una medida de arraigo, de prohibición de salida del país, por cuanto, como le digo, existen pronunciamientos de rango constitucional que dice que eso afectaría un derecho fundamental, que es el derecho a la libre movilidad, entonces no se da. Pero, por ejemplo, una prohibición de enajenar, inclusive un secuestro, sí se puede establecer, pero a través de las providencias preventivas que se pueden practicar antes de iniciar el proceso también, pero eso está dentro de otro capítulo y entiendo que también es materia de algún otro conversatorio, ¿no? Pero sí podría pedírsela, pero no como diligencia previa, sino como providencia preventiva. Abogado Clever Domínguez puede plantear su pregunta. Buenas tardes. Excelente por este curso, ¿no? Doctor, más bien no es una pregunta que le quiero hacer, más bien quería aclararle a la señora de la tenencia, que existe una sentencia por la Corte Constitucional que ahora las tenencias son compartidas. Le digo yo porque yo hice una y más bien la compartieron como una regulación de visita, mi doctor. No tengo a la mano para darle la sentencia a la señora, pero sí hay una sentencia de la Corte Constitucional de Quito, doctor, donde las tenencias son compartidas, los padres los tienen igual como se hace una regulación de visita. Es lo que le quería aclarar a la señora y mil disculpas, doctor, ¿no? Le agradezco mucho. Muchas gracias más bien por su aporte, doctor. Perdón que me entrometa, se le había remitido a la abogada Cecilia Albán justamente el enlace de la sentencia, que es la 2815 de corresponsabilidad materna y paterna. Muchas gracias, doctor. La abogada Alicia Genam puede plantear su pregunta. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Más o menos le redacto cómo pasó un caso. Es sobre una tenencia en la cual le concedieron al padre. Pero primero tenían que realizarse un tratamiento psicológico, tanto el padre, el adolescente y la madre. La madre sí cumplió y en base a esto solicitó el régimen de visitas. Pero ahí se realizaron tanto como son las diligencias de la trabajadora social como de la psicóloga. Entonces, ahora el padre,
una vez más, a través de la diligencia preparatoria, solicitó tanto la diligencia del trabajadora social y de la psicóloga para solicitar la privación de la patria potestad. Entonces, esta situación se manifestó al señor juez, pero a pesar de eso, le dio paso a que se realice la diligencia preparatoria. Mi pregunta es, ¿no se está revictimizando en este caso al adolescente? Bueno, el tema de la revictimización es un tema que eventualmente sí podría haber en este caso, ¿no? Pero existe ya un proceso, a ver si entendí bien la pregunta, existe ya un proceso previo, ¿no es cierto? Sí, existe una tenencia, pero en la tenencia no se le concedió las visitas a la madre. Por ese motivo es lo que ella solicitó el régimen de visitas y a través de eso se le solicitó como es lo de la trabajadora social y de la psicóloga, o sea que son los exámenes que piden para dar el régimen de visitas. Entonces, eso se realizó hace 2 meses, entonces y ahora otra vez a través de la diligencia preparatoria se le va a realizar unos nuevos exámenes, tanto de la trabajadora social como de la psicóloga. Ya, y en la diligencia preparatoria la está conociendo otro juez. Sí, efectivamente, otro juez. Bueno, yo ahí yo creo que sí, me ponen a veces complicado porque es un tema de familia y como digo, no manejo tanto el tema. Pero yo considero que ahí, aparte del tema de que eventualmente podría haber una revictimización a la menor edad, también nos encontramos frente a un tema de un conflicto de competencia, porque ya existió un juez que previamente conoció el proceso, dentro del cual existe o se está resolviendo la situación de la menor edad. Entonces, yo pienso que ese mismo juez que conoce el proceso, o que conoció el proceso de tenencia, eso no causa ejecutoria, es el que tiene que conocer cualquier incidente que se presente respecto de la situación de la menor, de su situación, inclusive dentro del régimen de visita y de todos los hechos inherentes a ella. Considero yo que ahí el juez ya no podría, el juez que está disponiendo la práctica de la diligencia preparatoria debería advertirse, o sea, indicarle que existe ya este proceso y que por lo tanto él ya no podría disponer de práctica alguna, sino debería remitir todo el actuado a conocimiento del juez que tiene el proceso principal. De esa forma nos evitaríamos un conflicto de competencia y que además esté el proceso en varios juzgados, aparte del tema de la revictimización. Pero porque ambos son procesos que se llevan por la misma naturaleza, son procesos sumarios y por lo tanto pues no podría, inclusive eventualmente, no sé, se me ocurre, inclusive podrían hasta acumularse los procesos en el eventual caso de que consideren que son trámites autónomos y que deben llevarse en cuerda separada, pero eventualmente hasta podría acumularse. Pero yo considero que no, que ya no cabría ahí una diligencia preparatoria porque ya existe un juez que previamente conoció y previno la competencia y por lo tanto ya no cabe una diligencia preparatoria. Sí. Finalmente estamos tratando. Sí, efectivamente, doctor, también, o sea, esa alegación hicimos al juez que está conociendo ahora sobre la diligencia preparatoria, pero a pesar de eso le dio paso para que realice dichas diligencias. Bueno, ahí sí ya sobre decisiones judiciales ya se me hace más difícil opinar, pues ya son decisiones de cada juzgador y cada juzgador es responsable de esas decisiones. Yo personalmente considero esto, ¿no? Que ya existe un juez que es competente y que el otro juez ya no tiene competencia, por cuanto ya existe un juez que previamente estuvo prevenido de la competencia, entonces ahí sí ya tendría que usted ya activar las instancias judiciales correspondientes para que ese juez eventualmente ya no conozca el proceso, pues, recusado y ese tipo de situaciones. Gracias, doctor, muy amable. Doctor, ¿nos indica si continuamos con la ponencia o con las preguntas de los... No, continuamos con las preguntas porque ya la ponencia prácticamente ya está terminada, entonces ya quisiéramos bien terminar con las preguntas. Ok, gracias, doctor. Se activa el micrófono a la abogada Karina Mendoza para que plantee su pregunta. Bueno, doctor, una pregunta, o para aclarar dudas de pronto, ¿no? Este es un señor que quiere plantear una demanda de impugnación de paternidad, ya que él
ahora su hijo tiene 25 años y recién él sabe que él es el padre verdadero. A este joven, otra persona dio el apellido. Entonces, por eso él quiere presentar esta demanda. Entonces, la pregunta es si correspondería como diligencia. Se nos fue el audio de la doctora. No se le escuchó. ¿Puede repetir su pregunta, por favor? Le escuché la primera parte, es que si cabe como diligencia preparatoria solicitar un examen de ADN en una, se requiere presentar una demanda de impugnación de paternidad. Ya, a ver, la diligencia preparatoria, como lo he indicado, procede y procederá simplemente en los casos establecidos en el artículo 120, en el numeral 1 y en el numeral 2. En esos casos procede la diligencia preparatoria. Ahora, ¿no es cierto? Si se trata de una prueba que eventualmente puedo pedirla y puedo practicarla ya en el proceso propiamente de impugnación, no veo la necesidad, yo no vería la necesidad de hacerlo como diligencia preparatoria, pues eso podría pedírselo ya dentro del proceso, del proceso propiamente de impugnación, y en ese caso sí, ya no habría una razón de ser de la diligencia preparatoria, porque no estamos o no lo estamos utilizando para determinar una legitimación activa o pasiva, o para anticipar la práctica de una prueba que pudiera perderse. Entonces, simplemente aquí tenemos claro quién es el padre, quién es el hijo, entonces no necesitamos una prueba o no necesitamos una diligencia preparatoria para determinar la legitimación activa y pasiva. Y también, pues, no hay el peligro de que esta prueba pueda perderse, al menos obviamente que exista ese peligro y se justifique ese peligro o esa urgencia, ¿no es cierto? Y si no, pues deberíamos pedirla ya dentro del proceso como tal, y ahí discutir la pertinencia, la utilidad, la conducencia, la eficacia de la prueba que se está solicitando. Entonces, así como lo plantea la doctora, yo considero que no es necesario, no hay la urgencia de plantearla o de interponerla, entonces, por lo tanto, a lo mejor no es admisible la diligencia. Ok, doctor. Muchas gracias, doctor. Ya, listo. Abogado Héctor Arón puede plantear su pregunta. Muy gentil y muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes con todos los que están participando en este conversatorio. Dos cosas. La una, la abogada planteaba sobre el tema de que se había abandonado a una menor. Ahí solo por una observación, yo consideraría que lo más viable y más rápido sería un trámite de naturaleza administrativo ante la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Menores. La vía más ágil, si se puede decir, bajo este término. Ahora, mi doctor, en relación al tema de diligencias preparatorias, en el numeral 1 señala determinar o completar la legitimación activa o pasiva, en este caso la legitimación pasiva. El artículo 56 del Código Orgánico General de Procesos claramente manifiesta que en caso de no conocer el domicilio, residencia o individualidad a quien se va a requerir como solicitado o demandado, se tiene que justificar previamente haber hecho todas las diligencias para tener este dato y así poderlo proceder con el legítimo derecho a la defensa y contradicción. Ahora, dentro de lo que establece la Constitución, el artículo 66, numeral 19, claramente señala que estos datos básicamente son de carácter reservado y que solo van por autorización expresa del titular o por mandato expreso de la ley. Entonces, en la práctica, básicamente esto es un aspecto que ciertamente vulnera el principio de celeridad, porque claramente cuando se ingresa estos oficios de manera administrativa por la parte requiriente, todas las instituciones señalan que tiene un carácter de reservado. Ahora,
para completar la legitimación pasiva de las partes, ¿se puede pedir como diligencia preparatoria, en este caso, como ejemplo, registro civil, bajo diligencia preparatoria para que el juez se estas diligencias a las instituciones y así completar la legitimación pasiva y poder demandar de forma completa? A ver, sí, es justamente lo que un poco les he analizado el día de ayer, ¿no es cierto? No es un criterio todavía unificado, pero creo que se va ya generalizando un poco. Es que el hecho de que si yo quiero completar la legitimación pasiva, y para ello necesito obtener un documento que obviamente es, que por su naturaleza es reservado, el mecanismo idóneo y adecuado es, yo considero así, es la diligencia preparatoria. Es decir, solicitar que el juez ahí sí me preste la ayuda para obtener ese documento que tiene el carácter de privado. Y ojo, ¿no? También es importante, sí, usted tiene toda la razón, a veces se dice, bueno, primero justifíqueme que le han negado en el registro civil o en la Consejo Nacional Electoral para yo ayudarle y darle el oficio, ¿no es cierto? Entonces, creo que eso es innecesario también porque es evidente, ¿no es cierto? Es público, es conocido, que existen documentos que no me van a entregar. Entonces, ¿para qué espero, ingreso un documento, espero la respuesta y luego ingreso un documento a la función judicial cuando ahí sí creo yo que los jueces tranquilamente podríamos simplemente, dependiendo de lo que nos esté pidiendo, pues simplemente ordenar y disponer que con una diligencia preparatoria se entregue la documentación que requiere porque es para un trámite legal. Entonces, yo considero que sí es viable. Obviamente hay otra información a la cual no se requiere de esa colaboración de la jurisdiccional, porque existe información que está dentro de los portales web, ¿no es cierto? Y el artículo 56 dice justifique los actos que ha realizado. Entonces, los actos que ha realizado no solamente están dentro de las instituciones públicas, llámese registro civil, llámese Consejo Nacional Electoral, sino inclusive dentro de otro tipo de empresas. Por ejemplo, en el SRI usted ingresa su número de cédula y su RUC, y usted puede saber si esa persona tiene un RUC, si tiene un local, y no necesita necesariamente acudir a la Administración de Justicia para obtener ese documento, usted lo puede obtener. Entonces, habrá momentos en que sí es necesario que a través de una diligencia preparatoria se oficie, por ejemplo, al registro civil, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al Consejo Nacional Electoral, porque yo sé de antemano, el juez sabe de antemano que no le van a dar. Entonces, ¿para qué le hago pasar el tiempo justiciable y para que ahí no haya ese desgaste y haya un poco más de agilidad? Pero si hay otros documentos en los que yo puedo obtenerlos de manera libre en los portales web, también el juez debe decirle, vea, esto sí puedo conseguir en el portal web, por lo tanto no se atiende su solicitud. Entonces dependerá, pero yo creo que sí, idóneo, es lo más idóneo pedirlo para ajustarme a los términos del artículo 56, sí podría utilizar la diligencia preparatoria. Abogada Adriana Chiluisa puede plantear su pregunta. Buenas tardes, doctor Álvarez. Muy agradecida por su clara exposición respecto a este tema. Quiero referirme y realizarle dos preguntas. La primera, recapitulando un poco una pregunta que se hizo anteriormente, relativa a de si podemos presentar en un mismo procedimiento tanto un pedido de una diligencia preparatoria y de una providencia preventiva. Esa sería la primera inquietud. Toda vez que en muchas ocasiones, pues, suele demorarse algunas de estas gestiones preparatorias y pues esto puede permitir que algunos bienes sobre los cuales uno va a realizar el cobro específicamente en las obligaciones civiles, pues puedan desaparecer, ¿no?, del poder de los posteriores demandados. Entonces, esa sería mi pregunta inicial. La segunda, como en mi caso personal, sería, o tengo la idea de presentar la primera diligencia que en mi práctica la realizaría, pues quisiera saber sobre
Una vez terminada o concluida la diligencia preparatoria, dentro del mismo proceso que se ha abierto, uno ingresa la demanda o en su defecto la desglosa, como se lo hacía con el procedimiento civil anterior, y se presenta bajo un nuevo número de trámite. Esas serían mis inquietudes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. A ver, de la primera, considero yo que no cabría que se pida en el mismo acto una diligencia preparatoria y una providencia preventiva. Eventualmente, no sé, tal vez estoy equivocado, pero eventualmente podría haber una indebida acumulación de pretensión, causa de inadmisibilidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque por un lado estamos pidiendo una diligencia que si bien podría tener un trámite especial que es el mismo, pero su finalidad es una, ¿no es cierto? Y si pedimos también la providencia preventiva, su finalidad es otra. Entonces, en ese caso creo que eventualmente caeríamos o se caería en una indebida acumulación de pretensiones, entonces no podría, no cabría que se pida en un mismo acto las dos figuras. Considero yo que habría ahí una indebida acumulación. Y esa es causa de inadmisión general de una demanda y obviamente de un trámite, ¿no? La segunda pregunta, se me fue un poquito, si me hace un pequeño recorderis de cómo era la segunda pregunta. Puede habilitar su micrófono, abogada Chiluisa. Sí, doctor. Era respecto a la práctica de esto. Una vez que ha concluido la diligencia preparatoria, dentro del mismo procedimiento, bajo el mismo número de juicio que se ha aperturado, ingresamos la demanda. O en su defecto, pues como se hacía anteriormente con el procedimiento civil, se desglosaba la diligencia y se presentaba en un nuevo procedimiento. Esa era mi inquietud. Muchas gracias. A ver, lo pertinente es que se presente dentro del mismo proceso, siempre dentro del mismo proceso, o sea, dentro del mismo trámite de diligencia preparatoria, ¿sí? Porque, sin embargo, sí ha pasado que a veces presentan en otro, con un número diferente, ¿no? Se ha pasado también, pero lo pertinente es que inclusive por rapidez, que se presente dentro del mismo proceso, ¿no es cierto? Porque obviamente el hecho de haber generado ya o admitido la diligencia preparatoria ya previno la competencia y el juez obviamente va a continuar conociendo. ¿Qué puede pasar si usted presenta aparte? Que sea sorteado otro juez, porque no necesariamente le va a tocar el mismo juez. Y el sistema normal de sorteos no direcciona directamente al juez que nosotros queremos, salvo que en este caso es un tema ya más bien desarrollo tecnológico. Entonces, lo normal, yo he tenido todas las diligencias preparatorias que yo he tenido, y luego ya han iniciado el proceso judicial correspondiente, ha sido dentro del mismo cuaderno procesal en el que se tramitó la diligencia preparatoria. O sea, así yo la he conocido, no he tenido problemas. Ha pasado sí que a veces han sorteado, y lo que ha pasado es que el juez que salió sorteado advierte que existe la diligencia previa y remite el proceso al juez que conoció, pero ya a veces ahí se pierde un poco de tiempo también, ¿cierto? Entonces, pero lo idóneo es que se presente dentro del mismo proceso, dentro del mismo trámite de la diligencia preparatoria. El usuario Galaxy A6 puede plantear su pregunta. Usuario Galaxy A6. Al parecer ya no hay más preguntas de parte de los participantes. No me queda más que agradecerle, estimado doctor Juan Carlos Álvarez Pacheco, por compartir no solo sus conocimientos, sino su experiencia a lo largo de su carrera judicial como juez. También agradecerles a las y los participantes que estuvieron acompañándonos en estas 2 jornadas de la capacitación diligencias preparatorias, e informarles y recordarles que deben estar pendientes de su correo electrónico, medio en el cual remitiremos los datos de acceso para que puedan revisar el contenido
y realizar la evaluación de este curso de capacitación previa a la obtención de su certificado de aprobación. Muchas gracias con todos. Muy buenas tardes.